Bien, buenas tardes nuevamente. Contamos con la presencia del doctor José Alberto Juni, que es licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, en el área de educación. Es docente investigador categoría 1, profesor titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y del Instituto Académico Pedagógico de la Universidad Nacional de Villa María. Dirige el doctorado en Educación de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la especialización en docencia universitaria de la Universidad de Villa María. Es profesor en diferentes posgrados de universidades nacionales y extranjeras. Integra el equipo argentino que participa del estudio internacional APKIS, la profesión académica en la sociedad del conocimiento, que comprende a 31 países. Ha realizado numerosas publicaciones en revistas científicas y libros. Sus últimos trabajos se vinculan al capitalismo académico, las trayectorias generacionales de los académicos y las políticas de equidad en las universidades. Codirige un proyecto de investigación sobre las mediaciones tecnológicas en la enseñanza universitaria y actualmente es el subsecretario de posgrado de nuestra Universidad Nacional. Doctor Juni, de ustedes la platea. Bueno, ¿qué tal? Ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Muy agradecido a los organizadores del encuentro de esta invitación para poder compartir un poco algunas ideas de estos temas que son los temas que la agenda post-pandemia nos está planteando y que abre también toda una serie de cuestiones y de preocupaciones sobre la cuestión de la enseñanza en las universidades. En primer lugar, quería plantear que me había parecido re interesante cuando hablamos con Raúl y con el decano sobre este evento, que bueno, que justamente el evento se centrara en poder pensar cómo cómo la pandemia, de algún modo la irrupción de la pandemia, la disrupción de la pandemia, estaba habilitando por ahí la pregunta o las interrogaciones o los cuestionamientos sobre los modelos tradicionales sobre los cuales veníamos trabajando en la enseñanza universitaria. Y entonces, digo, como una situación de crisis, la pandemia también ha potenciado la pregunta acerca de las innovaciones, ¿no? Que es un poco el foco de este encuentro que están organizando y participando colegas de distintas universidades. Entonces, es muy interesante este momento, digamos, este momento de crisis como momento de oportunidad que nos ha permitido desde la experiencia, no tanto desde la teoría, implicarnos y complicarnos en estas dinámicas que ha impuesto la pandemia y que han habilitado y nos han obligado compulsivamente a salirnos de estos lugares comunes y que no nos acostumbramos a interpelar demasiado, como es el lugar del aula y el lugar de la enseñanza en la universidad. Y vuelve a traer, de algún modo, varias cuestiones, varios debates que no son nuevos en el campo de la educación superior, pero que se reactualizan y le dan un nuevo impulso a estas cuestiones. Así que, en primer lugar, quería como plantearles, digamos, justamente que uno podría ver que me parece súper auspicioso, además, que el nombre final que ha dado a la temática esta es la enseñanza híbrida, ¿no? ¿Por qué hablo de que es auspicioso? Porque en estos momentos está habiendo toda una tendencia de
desde el punto de vista, por ejemplo, digamos, la Secretaría de Políticas Universitarias, que ha convocado al plan de virtualización de la educación superior, poniendo énfasis en la idea de las aulas híbridas. Pero una cosa es las aulas híbridas y otra cosa es la enseñanza híbrida. Y esto me parece importantísimo que lo podamos como tener claro, así como podamos, o voy a intentar aclarar esto de qué es la enseñanza híbrida, porque también hoy en día se está como hablando de la enseñanza híbrida, haciendo referencia a distintas cosas. Entonces, bueno, vamos a tratar de ubicar el tema de por qué habría una diferencia entre el aula híbrida y la enseñanza híbrida. Y que de hecho que son cuestiones que son conexas, pero que no es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Las aulas híbridas es digamos, en general, depende de un paquete tecnológico que ofrece una tecnología que permite la interacción mediada tecnológicamente de voz, de audio, de imagen, y que permite sostener en el mismo tiempo la clase presencial y la clase virtual. Pero cuando hablamos de aula híbrida, digamos, en este sentido, es solamente un paquete tecnológico. Entonces, las prestaciones de esos paquetes tecnológicos, es decir, quiero decir, hay distintas empresas que venden equipamiento y software para las aulas híbridas. Entonces, esos paquetes tecnológicos también de algún modo tienen implicancias y condicionamientos respecto a la enseñanza híbrida. Entonces, cuando pensamos en el tema de aula híbrida, tenemos que pensar que estamos hablando de un paquete tecnológico muy específico que básicamente apunta a esto, digamos, a que pueda darse en simultáneo o la clase en vivo, digamos, la clase presencial, y que estudiantes que están a distancia o en forma remota puedan seguir, pero no solo seguir en términos de escuchar la clase del profesor, sino interactuar con el profesor, hacer trabajos en grupo, es decir, sostener la dinámica de una clase presencial, pero con esta suerte de bimodalidad en simultáneo, ¿no? Esto, sin duda, que es una novedad de algún modo, porque a veces nosotros en estos tiempos hemos empezado a hablar de lo híbrido como una mezcla, que mezclamos lo sincrónico y lo asincrónico, o mezclamos modalidades de la educación a distancia tradicional, como los cuadernillos, los materiales instruccionales, con los videos, y en realidad, bueno, la enseñanza híbrida tiene de algún modo algunos aspectos específicos que nos vamos a tratar de abordar en esta charla, ¿no? Entonces, me he centrado, digamos, en que era interesante este planteo de la enseñanza híbrida, porque a ver, nosotros en este tiempo hemos experimentado, ya veníamos experimentando el tema de la inclusión de las tecnologías, sobre todo de las plataformas de educación a distancia en la enseñanza universitaria. Y a veces teníamos una utilización de esas tecnologías, simplemente, digo, pienso en los entornos virtuales como Moodle, lo usamos más como repositorio que como entornos educativos, ¿no? Entonces, en la pandemia nos ha puesto también en una tensión respecto a de qué modo distintos dispositivos tecnológicos se articulan con ese espacio y tiempo diferenciado que es el aula. Aquí hay algunos autores que están hablando justamente que el tema es entender que el aula virtual, perdón, el aula presencial es en sí misma una tecnología. Es decir, que el aula, tal como la conocemos, digamos, el aula con un profesor, con estudiantes, es una tecnología que articula dos tipos de tecnologías. Unas tecnologías que son estructurantes, ¿no? Como el espacio, el tiempo, la infraestructura escolar, los objetos pedagógicos, los libros. ¿Por qué se considera que esa es una tecnología? Porque obligan al sujeto a adoptar determinadas condiciones
o a realizar determinadas rutinas, rituales, procedimientos que son en sí mismos formativos, ¿no? Esto, el aula tradicional requiere de, en ese sentido, el espacio, por ejemplo. El espacio configura la forma de comunicación entre el docente y los estudiantes. Entonces, no es lo mismo el anfiteatro como un modelo de infraestructura a un aula que tenga, digamos, bancos individuales o bancos para el trabajo grupal o mesones, ¿no? Hoy con todo el tema, estos últimos años, con todo el tema de la tecnología, cuando pasábamos por las aulas en las universidades, ¿qué veíamos? Que en general toda esa infraestructura y ese equipamiento escolar tradicional, universitario tradicional, estaba desfasado frente a los usos de los dispositivos tecnológicos que habían entrado a las aulas. ¿Por qué? Porque no había enchufes para todas las computadoras. Si el profesor pasaba un PowerPoint, quedaba, digamos, dónde proyectaba el PowerPoint y qué pasaba con el pizarrón, digamos. Todos estos elementos, lo que llamamos objetos pedagógicos, no son solo cosas, sino que son en sí mismos técnicas y, digamos, tecnologías que influyen en el proceso formativo, porque eso requiere un trabajo, digamos, por ejemplo, piensen ustedes, digamos, ustedes lo hemos visto, lo vemos en nuestras casas, esa idea de que el estudiante se tiene que sentar en un lugar con el libro, con el apunte, hacer el resumen, es decir, como la tecnología del libro implica una actitud y una disposición corporal, de uso del tiempo, de uso del espacio, que ahora se ha roto. ¿Por qué? Porque uno se va al baño con el celular y sigue leyendo el apunte, se tira en un sillón y sigue leyendo o escuchando un video. Es decir, fíjense cómo eso tan naturalizado como objeto pedagógico es una tecnología. Entonces, el aula es una tecnología de tecnologías. E incluso, digamos, hay otra segundo tipo de tecnología, que esas tecnologías son las técnicas de enseñanza, que también nosotros la hemos naturalizado como algo que hemos aprendido muchas veces por el oficio, a veces con más fundamentos, pero que son auténticas tecnologías, es decir, son respuestas estandarizadas que tenemos que nos permiten proceder, por ejemplo, para la evaluación, para la planificación, etc. La pandemia justamente lo que ha hecho ha sido desestabilizar estas tecnologías. O sea, nos ha roto la pandemia de algún modo, nos ha sacado el aula. Algunos autores dicen que la pandemia nos sacó el piso, ¿no? En el sentido que nos dejó así sin ese sustento que teníamos acerca de esas seguridades, acerca de dar clase, de cómo enseñar, la pandemia nos la sacó. Y otros autores dicen que justamente el efecto de la pandemia ha sido que desconfinó el aula, o sea, nos confinó a las personas, pero nos desconfinó el aula, en el sentido de que el aula pasó a ser otro espacio más ubicuo, más flexible, donde no tiene tanta regulación de los tiempos, y acá que el tema es la perspectiva de futuro para la universidad, es justamente qué respuesta van a tener los alumnos que han ingresado a la universidad en estos 2 años de pandemia en la vuelta a la presencialidad, digamos, en la vuelta al aula como ese espacio que tiene un tiempo, digamos, un tiempo y unos espacios muy delimitados y muy estructurados. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que, bueno, en la pandemia, esa tecnología de tecnologías que era el aula, ¿sí? Y que implica un tiempo y un espacio en el cual se suspende la vida cotidiana, se suspende el tiempo, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos a la universidad, entramos al aula, hay justamente en ese tiempo suspendido en el cual nos dejamos, una forma de decir, o sea, porque el dispositivo nos está obligando a que entremos y nos concentremos en atender una clase, tomar apuntes, hacer una actividad. Lo que estamos viendo, digamos, lo que se está viendo justamente, bueno, es esa desestructuración, por así decirlo, ¿qué impacto está teniendo en las formas de enseñanza?
y qué está habilitando en términos de una diversidad de modos o de abordajes de la enseñanza en la formación superior, ¿no? Y aquí también, estos últimos tiempos, se ha venido, y la pandemia ha profundizado ese debate más aún todavía, es el hecho de pensar que la formación universitaria no tiene que ver solo con la transmisión de contenidos disciplinares, sino que la finalidad de la formación universitaria es la formación profesional. Y esto también ha implicado la pregunta, digamos, sobre los límites de la virtualidad respecto a cómo se aprende ese saber hacer de las profesiones, y esto ni más ni menos interpela el modo de organización del conocimiento, que es esa separación tradicional entre teoría y práctica. Es decir, que al interior de todas las materias tenemos la clase teórica e incluso la estructura de gestión del conocimiento, digamos, la estructura de la cátedra del recurso humano, el titular, el adjunto, el que da el teórico, el JTP, el auxiliar que da la parte práctica. Es decir, esta separación tradicional de teoría práctica, digamos, y la forma de abordar el conocimiento de la práctica profesional en la formación universitaria, venían siendo temas de preocupación, de indagación y de experimentación, por lo menos en los últimos 10 años, como un tema central de cómo, digamos, y este enfoque, digamos, ha estado alimentado y, digamos, y este debate ha estado propiciado por todas las discusiones acerca del enfoque de competencias, ¿sí? Que introduce de algún modo, o digamos, había introducido de algún modo algunas cuestiones que con la situación de la pandemia se han disparado y están generando otra respuesta a lo que era la tendencia. Bueno, entonces, vuelvo un poco al tema esto de la enseñanza híbrida. Es decir, estoy diciendo, bueno, la pandemia desestructuró esto, desestructuró lo que era la forma de concebir la enseñanza, nos plantea qué va a pasar con la enseñanza. Es decir, esto que a veces planteamos, la vuelta a la normalidad. Estamos queriendo volver a la normalidad pensando que vamos a poder volver a, la modalidad tradicional de enseñanza, o ya hay otras razones que han aparecido y que las propias instituciones universitarias están considerando como alternativas diferentes para organizar la enseñanza. Quiero decir, por ejemplo, que hay algunas reuniones de consejos de decanos de algunas disciplinas que, por ejemplo, están planteando que como alternativa que todas las clases teóricas se sigan dictando por modalidad presencial y dejar solamente la práctica para la presencialidad. Digo, por ejemplo, digamos, ¿no? O pensar que una alternativa de abordaje pedagógico de la masividad de los primeros años de la universidad puede pasar por incrementar la presencialidad. Otros están diciendo, bueno, lo que ha mostrado la pandemia, ¿sí?, ha mostrado su impacto en la deserción, que todavía no sabemos muy bien, porque no hemos hecho, digamos, como un trabajo serio respecto a qué impacto tuvo estos 2 años de pandemia en lo que sería la eficiencia de la enseñanza, porcentaje de abandono, de rezago, de desgranamiento, no lo sabemos todavía. O sea, sabemos de otros niveles educativos que está más claro lo que le llaman la desvinculación de los estudiantes, pero en el caso de la universidad no. Y lo que me parecía también que era importante en este sentido era remarcar el hecho de que en la pandemia también se vio los límites del modelo, digamos, del teletrabajo para nosotros los profesores, de educación remota de emergencia, porque también ni siquiera se ha podido poner un nombre, porque lo que hemos hecho en la pandemia no es educación a distancia en el sentido estricto, no es educación virtual, es decir, hemos hecho una mezcla, ¿sí?, una mezcla
apelando a lo que podíamos tener como recurso y hemos tratado de avanzar en la situación, ¿no? Entonces, lo que algunos autores están notando, bueno, está bueno esto de pensar qué efecto tiene en términos de inclusión. Vieron que ahora, a partir de la Conferencia Regional de la Educación del 2018, se plantea el tema de que una de las características de la universidad debe ser una universidad inclusiva. Bueno, y para muchos, justamente la virtualización de la educación superior sería una estrategia de lograr mayor inclusividad. Pero también muchos están, y creo que yo me sumo, digamos, también a esto, de advertir que es muy diferente la socialización profesional, esto que da la presencialidad en términos de sociabilidad estudiantil, en términos de ciudadanía universitaria, que es muy difícil de construir también a través de las pantallas. Es decir, es como que el riesgo de la virtualización de la educación superior es como sacarle a lo que aporta la presencialidad, que es la vida estudiantil. Es decir, ese oficio no tan individual del trabajo, yo resuelvo mi trabajo, yo hago mi trayectoria académica, sino que yo vivo, yo vivencio la experiencia, digamos, de ser estudiante y construyo un oficio de estudiante. Nosotros aquí en la universidad hicimos un estudio que han respondido unos 1.300 estudiantes que cursaron el año pasado, y fíjense que es re interesante porque el 70% de los estudiantes sigue imprimiendo los apuntes y sigue subrayando los apuntes. Es decir, fíjense que nosotros creemos que hemos incorporado la tecnología porque usamos los WhatsApp para enviar trabajos, PDF. Ahora, el estudiante sigue siendo un estudiante vinculado a la tradición estudiantil de la cultura del libro, de la cultura, digamos, sabemos que además eso es necesario, pero fíjense que el hacer resumen, el subrayar un texto escrito, siguen siendo parte de este oficio que los estudiantes han aprendido, digamos, que es el que traen de arrastre. Entonces nosotros pareciera que nos hemos virtualizado, que hemos digitalizado la enseñanza, pero cuando le preguntamos a los estudiantes cómo están estudiando, cuáles son sus prácticas de estudio, advertimos que la mayor parte de los estudiantes sigue trabajando con el texto impreso y que no ha incorporado otras herramientas digitales que podrían utilizar como estudiantes, ¿no? O sea, digamos, cómo aprender a trabajar con textos digitales y hacer, digamos, que permiten, o con algunas plataformas como el libro, que permiten que uno, digamos, haga subrayados, seleccione textos, haga fichas de lectura, o sea, todo eso que hoy en día tenemos software específico para estudiar, nuestros estudiantes no los conocen, siguen siendo estudiantes, podemos decir, a la antigua, ¿no? Entonces, otra cosa que encontramos en esta investigación es que son muy pocas cátedras las que han dado trabajos grupales. Fíjense que el trabajo ha sido, o sea, de algún modo la virtualización de la enseñanza ha producido que dejemos de pedirle y de requerir a nuestros alumnos la producción grupal. Sin embargo, todos nuestros planes de estudios hablan de formar para la preparación formar un profesional capaz de trabajar en equipo, o sea, fíjense que si nosotros ponemos en tensión los perfiles curriculares con cómo se ha llevado adelante la enseñanza remota de emergencia en estos años, nos vamos a encontrar que hay ciertos objetivos formativos que tenemos que no serían del todo alcanzables a través de solamente la mediación virtual, ¿no? Digo, ¿por qué estoy haciendo todos estos planteos? Porque justamente creo que así como la vacuna nos ha tenido expectantes esperando en qué momento sale la vacuna, cuál de las vacunas, cuál tiene la aprobación, en qué fase están, o sea, hemos seguido como en vivo todo el tema de producción de una tecnología como son las vacunas. Con la educación está pasando algo parecido.
tal su relevancia como estructurador de la vida social, que este último año se han producido muchísimas investigaciones, pese al parate, que están de algún modo tratando de, no solo de ver el efecto, sino de ver esas consecuencias que va a tener la pandemia en términos de reorganización del conocimiento. Ahí hay digamos, en ese marco, digamos, de la pandemia, ya les digo, que potenció unas líneas que habían comenzado con la implementación del modelo europeo de educación, del espacio europeo de educación superior, conocido como el proyecto de Bolonia, ¿sí? Donde ya había un eje planteado muy fuerte, que era cómo la universidad tenía que hacer un pasaje desde una dinámica de enseñanza-aprendizaje unimodal, basado en la exposición de los profesores, en las clases tradicionales de los profesores, a una diversidad de formas complementarias de aprendizaje. Es decir, el modelo europeo de educación superior, que algunos le llaman la reforma global de la educación superior, y que está teniendo efectos en el diseño de las políticas universitarias de casi todo el mundo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cómo el modelo europeo de educación superior introdujo en toda la formación de toda la universidad europea el enfoque de competencias, y esto tiene que ver con el auge del enfoque de competencias en muchas disciplinas, en nuestro país apegados más en el campo de la ingeniería, de las profesiones, digamos, pero viene de ese impulso que ha recibido, y ya el enfoque, digamos, del modelo europeo de educación superior, que planteaba que había que desplazar el eje de la enseñanza universitaria, que ya el centro de la enseñanza universitaria no era el docente como el libro parlante, no era el docente como el centro de la transmisión y la clase como, en el sentido de la clase como transmisión de conocimiento disciplinar, sino que se requería como, por distintas razones, después si quieren les charlamos, pero que lo que se planteaba era que el aula universitaria ya tenía que ser más un ambiente de aprendizaje. Tiene que ser un entorno de aprendizaje donde los profesores pudiéramos diseñar y pudiéramos construir entornos de aprendizaje, pero que el eje de esos entornos de aprendizaje, el eje es el aprendizaje, no la enseñanza. Lo cual no significa que el docente no enseñe, ¿sí? Implica que el docente tiene ya otra perspectiva sobre ese ambiente de aprendizaje, que ya no está en el centro él mismo y su conocimiento, sino en él mismo como un articulador de diferentes modalidades, de diferentes recursos pedagógicos, de diferentes estrategias, que tienen como fin que el alumno pueda, o el estudiante, pueda ser un alumno autónomo y que construya el oficio de estudiante. Entonces, digo, ese pasaje de pensar la enseñanza donde yo soy el centro y que la enseñanza depende de lo que yo sé y de lo que yo puedo transmitir, a pensar la enseñanza como, digamos, como esta, digamos, actividad que incluye múltiples funciones, ¿ya? Vamos a ver después, o sea, incluye la función de transmisión, incluye la función de liderazgo, de coordinación, de integración conceptual, pero que se apoya en un trabajo previo de los estudiantes, ¿no? Es el estudiante, por eso el modelo del aula invertida, que he visto que hay algunos trabajos acá, las aulas ágiles que se usan en otras disciplinas, digo, hay como venían ensayándose, venían proponiéndose otras metodologías de trabajo, de algún modo, que ahora se han potenciado, por lo menos han emergido, que habría otras formas posibles de pensar la enseñanza. Bueno, me dicen que me queda poquito tiempo, entonces
¿Qué quiero decir lo de la enseñanza híbrida? Voy a la enseñanza híbrida y tiro y después charlamos. Primero que nada, esto que les dije hace un rato, la enseñanza híbrida no es la mezcla de sincrónico a sincrónico, no es la mezcla de virtual y presencial, sino que la enseñanza híbrida es un modelo pedagógico propio y no fragmentado entre componentes presenciales y virtuales. Es decir, no es lo teórico, no es que envío la actividad, esto que les dije al comienzo, cómo trabajamos en las plataformas antes, ¿no? Entonces, el aula virtual era un repositorio, un foro, le di vuelta, cuelgo la evaluación, no. Un aula híbrida y la enseñanza híbrida implica un modelo pedagógico integrado, ¿sí? En el que hay una convergencia, digamos, que de algún modo se basa en tecnologías digitales y se basa en el aprovechamiento de multimodalidades. Es decir, que una de las características que tienen las aulas híbridas, hay distintas ideas de aulas híbridas, les aclaro, de enseñanzas híbridas, no es que haya una enseñanza híbrida, hay algunos que dicen que la enseñanza híbrida es totalmente virtual, por ejemplo, y hay otros que dicen que la enseñanza híbrida puede ser virtual y presencial simultáneamente. Lo que sí coinciden es que un aula híbrida es un ambiente, un entorno de aprendizaje multimodal. Es un espacio de aprendizaje que es una combinatoria de modalidades virtuales que tiene una alta diversidad de sistemas de interacción y de trabajo educativo. Es decir, que hablar de la enseñanza híbrida también implica pensar que nos corre del lugar tradicional de que ser docente es dar clase, corregir y dar horarios de consulta, sino que supone ya poder anticipar, planificar, digamos, actividades de trabajo autónomo de los estudiantes, actividades de integración en la presencialidad, la incorporación de diferentes tipos de recursos digitales, supone, digamos, el trabajo en esto que es lo de la diversidad. Una de las ventajas que muchos autores dicen de la aula híbrida es que permite el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Pero eso supone entonces que el docente tiene más una función tutorial, una función de, o tiene una fuerte función de tutorización que no se limita solamente a dar la clase teórica. Entonces, o la clase de apoyo, la clase, digamos, ni la clase teórica, ni solamente la clase de consulta, sino la tutorización como un proceso también de apoyo y de organización de los grupos. Tiene algunas técnicas, por así decirlo, propias, ¿no? Esa alta diversidad de sistemas de interacción con los estudiantes, o sea, que implican lo sincrónico, lo asincrónico, lo individual, lo grupal, el uso de grabaciones, o sea, una de las ventajas de las aulas híbridas sería que pudiéramos también pensar en cómo construimos repositorios y cómo, dicen los especialistas, curamos materiales educativos. Es decir, si yo tengo un profe que es súper bueno para dar matemáticas en primer año de ciencias económicas, y bueno, puedo preparar que las clases de ese profesor de Santiago del Estero, ¿sí?, esas clases estén en un lugar donde los profes que damos ese contenido, esos materiales, podamos utilizar y tenemos también buenas prácticas de enseñanza, de buenas clases que podemos, digamos, construir en este trama diferente, porque ya el docente también tiene que hacer un trabajo de curaduría de los contenidos. Ya no es el libro, digamos, ya no es doy el texto, sino también puedo producir material, puedo producir con colegas, ¿no? Y esto que estoy planteando, que esto cambia la gestión del trabajo docente. O sea, el aula híbrida no es solo, por eso, como decía, la enseñanza híbrida no es solo el aula híbrida como tecnología. Y aquí también hay una cuestión que tiene que ver con el tema de que la enseñanza híbrida tiene que ver con un currículum híbrido, donde ese modelo pedagógico se articula en función de las competencias formativas que queremos desarrollar y que ya va más allá también de qué hago en cada asignatura
digamos, en términos de transmisión de contenido o de qué aporte hace esa asignatura a la formación global del profesional, ¿no? Y una característica de los sistemas híbridos, que también es un problema, es que se soporta en una terciarización de los aspectos tecnológicos. Es decir, los docentes controlamos poco los espacios tecnológicos, tanto de conectividad, tanto de disponibilidad de, digamos, de lo que son las tecnologías que tienen las plataformas. Entonces, y esto, bueno, esto también tiene otras connotaciones que las dejo pendientes. ¿Sí? Pienso que acá hay decanos que están escuchando, lo veo Marcelino, acá lo tengo frente a Freddy, no sé qué otro decano hay porque no los conozco, pero digo, esto implica, más allá de lo que puede parecer como lo innovador, tenemos aulas híbridas, vamos a virtualizar la educación, implica también un cambio enorme, fundamental y necesario, que es un cambio en la normativa, en la gestión del trabajo docente, en las formas de organización del trabajo docente y también en todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de, bueno, podríamos decir, para decirlo lo que entendemos todos, del Xiu Guaraní, de los sistemas de evaluación, es decir, requiere en sí misma, estamos frente a una situación donde esa innovación requiere también repensar todo lo que sería la estructura de gestión de la enseñanza. Los tiempos, ¿no? Porque, bueno, estoy hablando de flexibilidad, estoy hablando entonces de modos también, digamos, de cómo se acreditan los conocimientos, ¿no? Y en ese sentido también digo, cómo manejamos o cómo podemos pensar la enseñanza híbrida como una totalidad, es decir, que pueda pensar que todo pasamos a enseñanza híbrida, qué decisión tomamos respecto a qué espacios formativos podemos meter en esta dinámica de la enseñanza híbrida y qué espacios no admiten la enseñanza híbrida. ¿Por qué? Porque también había tendencias de nuestro sistema educativo de nivel superior, tendencias interesantes como el aprendizaje de servicio, como la cuestión de la curricularización de la extensión, las prácticas preprofesionales, que justamente la virtualización las pone en duda, ¿no? Y una cosa que me he olvidado de decir, que la enseñanza híbrida se apoya mucho en también todo lo que son aplicaciones específicas para la formación de cada disciplina. Es decir, sabemos hoy en día que, por ejemplo, que hay laboratorios virtuales, que hay simuladores para la toma de decisiones económicas, simuladores para la administración financiera, es decir, eso que hasta ahora también ha sido como que no ha estado demasiado incorporado, esto sería también lo propio de la enseñanza híbrida. O sea, la enseñanza híbrida tiene que incorporar como recurso pedagógico los dispositivos digitales que permiten simular prácticas que antes hacíamos en otras situaciones reales, ¿no? O sea, tanto los laboratorios de química, los laboratorios de cálculo, es decir, hoy tenemos muchísimo software que por ahí tendríamos que ponernos a ubicar, reconocer de algo, pero en el caso de ustedes, conozco, por ejemplo, el caso de los simuladores para la para la enseñanza de la economía, para la administración financiera, que hay disponibilidad, no uno, digamos, hay disponibilidad de simuladores que aprenden justamente a ya no hacer el ejercicio práctico, sino hacer ejercicios que permiten aprender a tomar decisiones y a comprender y a fundamentar, digamos, la toma de decisiones, que por ejemplo es un tema central en la formación profesional, de cómo uso el conocimiento para tomar decisiones vinculadas a situaciones, digamos, no imaginadas, no didácticas, sino situaciones de la práctica misma, ¿no? Entonces, bueno, les dejo todo este mapa de algún modo de que como perspectiva de futuro, claramente la enseñanza híbrida va a tener un impulso en los tiempos que vienen. Recordarles esto, que no todo es enseñanza híbrida, que tenemos que ver para qué nos sirve y
que también cuando incorporemos la enseñanza híbrida, tengamos presente que eso requiere un cambio fundamental en el trabajo docente, en las formas de gestión diferenciadas, las formas de gestión de la clase, de la evaluación, que son diferenciadas, y tener dinámicas más flexibles que respondan a una mayor demanda de estudiantes que por distintas razones no podían venir a la presencialidad, pero también a una mayor diversidad de trayectorias pedagógicas que vamos a ir encontrando, digamos, como producto de la pandemia, como producto también de las diferencias sociales que la presencia, la hibridez, digamos, o la virtualización permitiría llegar a ciertos colectivos, a ciertos grupos sociales o a ciertos territorios que no podemos llegar con la presencialidad. Creo que en las universidades del norte grande, del NOA, ese es un tema central. Digamos, pensar en la virtualización como una forma de mejorar la accesibilidad a la educación superior y de, digamos, que nuestras universidades sean más inclusivas, pero también hay que tener claro que podemos tener la tecnología, pero si no hay conectividad en los territorios, si los estudiantes no tienen puntos digitales con acceso digital para poder hacer su tarea, para poder participar, tampoco es una estrategia que nos sirva. Entonces, digamos, por ahí sigue siendo más efectiva la educación a distancia tradicional, ¿sí? De la cartilla o del material, digamos, que seguir pensando en esto, porque insisto con que el fuerte de la enseñanza híbrida es esa conexión simultánea en la clase presencial, de que el estudiante esté participando en su casa, en un centro comunitario, en un municipio, que esté participando de la clase en vivo, y participar implica preguntar, implica participar digamos, en un trabajo grupal, exponer un trabajo grupal que damos, y no solamente que esté escuchando como están ustedes en este momento. Bueno, me he excedido un poquito, les agradezco la atención, espero que les haya servido de algún modo esta primera aproximación, y que también sea el horizonte que tengan ustedes como de reflexión en estos días, en que he visto que también hay muchos trabajos bien interesantes, ¿no? Como la pandemia también nos está haciendo pensar en esto, a veces más allá de la disciplina que enseñamos, sino ponernos en reflexionar sobre nuestra profesión, que es la enseñanza. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, usted se mencionó en un momento el tema de la adecuación de los marcos regulatorios, sobre todo pensando en nuestra carrera recientemente incorporada al artículo 43. La enseñanza de aulas híbridas, ¿dónde la encuadraríamos en este contexto y cómo se está pensando la adecuación de un marco regulatorio que trabaje esta suerte de zona híbrida, valga la palabra, zona híbrida entre lo que es presencialidad y a distancia? Mira, una de las cosas que sé, por ejemplo, con el grado, es que el SIN, la reunión del secretario académico del SIN de la semana pasada, aprobó un pedido de los rectores de las universidades nacionales para que se modifique el régimen de la CONEAU respecto al tema de bueno, al tema de esa separación que tenía tan fuerte la CONEAU entre educación presencial y a distancia, que tenía los porcentajes establecidos, y que en su momento también se fue un debate, porque el tema de la bimodalidad también era un tema antiguo, y la CONEAU tomó partido que era o presencial o a distancia. Sacó la presencialidad, ¿no? Entonces, el SIN le está pidiendo a la CONEAU que modifique el régimen. Creo que esa sería, por lo menos, digamos, a la respuesta de qué acciones se están tomando. Hay un pedido del SIN a la CONEAU para que se modifique la normativa respecto a la cuestión esta.
En el caso de posgrado no ha pasado eso, ¿sí? Y bueno, y eso también, es, digamos, yo creo que va a haber también, bueno, creo que la Secretaría de Política Universitaria está pensando todas estas otras problemáticas asociadas con el ciudad guaraní, reconocimiento de títulos, validación de prácticas, o sea, que bueno, eso no hay mucho horizonte. El tema es que hay que entender, por ejemplo, que el reglamento de alumnos lo vamos a tener que repensar. ¿Qué es un alumno libre? El tema de cómo pensamos la relación, por ejemplo, porcentaje de teóricos y de prácticos en términos de asistencia, por ejemplo. O sea, todas estas cuestiones que nunca las hemos pensado mucho, ahora, o de hecho, que estamos de hecho haciendo otras cosas que serían contrarias a veces a las normativas. Entonces, bueno, de pronto siempre pienso yo que la normativa también tiene que ajustarse a veces a las prácticas y a los usos, ¿no? Porque si no la saltamos, ¿no? Así que creo que ahí va a haber mucho trabajo para los consejos directivos, los directores de carrera, ¿no? Y la pelea de los decanos en los consejos de decanos también con todas estas cuestiones, digamos, y en eso el consejo de decano siempre, yo formo parte de algunas comisiones del CIN, la puerta muchas veces de expresiones son las comisiones del CIN, ¿no? Así que ahí hay que ir a golpear la puerta. Bien, la primera pregunta de nuestro público es de María Verónica Gandini, que dice, ¿están publicados los datos de la encuesta a nuestros alumnos? ¿Podríamos tener acceso a la base? Bueno, bien. La base es de acceso público, y ahora estamos por sacar un resumen ejecutivo, porque bueno, vieron que también eso, no queríamos que hacer la típica de trabajar en función de la publicación de los resultados que va a pasar un año, sino que estamos la semana que viene tenemos la reunión para ya darle la última pulida a un informe ejecutivo que permita también, la idea es publicarlo, porque nosotros escuchamos mucho que decimos los docentes, pero escuchamos poco y tenemos poca información respecto a qué les pasó a los estudiantes y cómo estudiaron y qué dificultades tuvieron. E incluso hemos relevado, la idea también con los estudiantes fue relevar qué es lo que ellos percibían como buenas prácticas de los docentes, ¿no? ¿Qué docentes habían logrado en la situación de la virtualidad poder ser efectivos en la docencia, ¿no? Y además tomamos a estudiantes de toda la universidad. Y así que en 10 días va a estar el resumen ejecutivo, que no es cortito, pero no es como la cuestión de datos, porque trabajamos diferencia de género, de nivel socioeconómico, de facultades, de alumnos de primeros años y alumnos del último año, que son muy diferentes también. Eso, o sea, ¿qué pasó en la pandemia con los alumnos que eran alumnos universitarios, pues tradicionales, y los alumnos que la pandemia también para ellos les significó otros modos de estudio, otros modos de resolución del problema, y bueno, y también relevamos todo lo que era la cuestión afectiva y emocional, cómo le había impactado emocionalmente, ¿no? En términos de miedo, de inseguridades, en términos de temor al fracaso, bueno, o sea, así que hay buena información ahí, así que ya la compartiremos. Y la base de datos está disponible. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, José, ¿cómo ves la tendencia a mediano plazo de la educación superior en términos de formación académica de estudiantes y de preparación de los docentes? La tendencia a mediano plazo. Es que, bueno, ahí hay que ver, ¿no? Porque yo como secretario de posgrado de la universidad estoy a cargo de lo que es el programa de formación docente, que es parte del convenio colectivo de trabajo y que supuestamente eso va a ser también criterio de evaluación de la carrera docente. Entonces, ¿cómo las propias instituciones somos capaces de pensar de qué modo orientamos
la innovación. Entonces, por ejemplo, nuestro plan de formación docente aborda estas cuestiones de enfoques pedagógicos, de la didáctica a nivel superior, de la evaluación en la educación superior, también las competencias científicas de los docentes e investigadores, pero también hemos incluido en el plan de formación cuestiones como la perspectiva, digamos, de la acción tutorial, la cuestión de la inclusión, la cuestión del género, digamos, que son cuestiones transversales. Fíjense que nosotros planteamos hace 2 años como transversal la bimodalización, y cuando empezamos la capacitación fue, digamos, cuando empezó la pandemia, ¿no? Y eso lo planteamos como algo de una tendencia, si se quiere. Entonces, pienso que ahí cada institución va a tener que repensar seriamente, o estamos repensando seriamente, esto de la formación académica, ¿no? Y creo sí que los procesos de evaluación y acreditación, por más que son desgastantes y un gran esfuerzo, son buenos momentos también para poder recalcular, ¿no? Pero que también creo que a veces nos hace falta pensar, a ver, a veces como que nosotros, esto de la enseñanza híbrida, lo que decía, lo de las aulas invertidas, por ejemplo, son modelos educativos, no son parches, digamos, son formas, digamos, son dispositivos que articulan, son artefactos que articulan formas de planificar la enseñanza, formas de hacer la enseñanza y formas de evaluar la enseñanza, que son totalmente diferentes a los modelos tradicionales de enseñanza. Entonces, no es que yo tomo lo de competencias porque cambio objetivos por competencia, ¿no? Es decir, no es lo que yo digo, son dispositivos en el sentido de un artefacto que combina diferentes mecanismos de un modo totalmente diferente a la enseñanza tradicional, ¿no? Hay un texto que les recomendaría si quieren leer más sobre aulas híbridas, que es el de Claudio Rama del año pasado, que lo hizo para... Es un texto bastante interesante, tiene una visión un poco más radical en el sentido, pero es un texto que se aprende mucho porque permite pensar y darse cuenta de ese pasaje del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje unimodal a un modelo de enseñanza como un entorno articulado de recursos de aprendizaje, ¿no? Porque también es cierto, y me ocurre que a los estudiantes hoy en día van a YouTube y nosotros le damos un texto, los estudiantes van a YouTube y escuchan la conferencia que dio el autor. Y nosotros como docentes seguimos dándole el texto, digamos. Entonces pueden escucharlo en vivo, pueden participar de un congreso, de un conversatorio. Digo, ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo y aprenderlo porque no lo sabemos. Y está el tema, o sea, ese es el tema. Yo creo que a mediano plazo vamos a tener que fuertes procesos de formación, de autoformación, y si eso puede ser provisto por las instituciones y pueden ser liderados por las propias instituciones, a las instituciones les va a beneficiar porque van a poder introducir, no sé si innovaciones, pero por lo menos mejoras, que es lo que sí se necesitan. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Rosana Jury es: buenas tardes, excelente doctor. Le consulto cómo podemos lograr la participación de los alumnos en las clases por videoconferencia. A los docentes nos da muchas veces la sensación de estar solos. Les cuesta habilitar micrófono y cámara o dar opiniones o incluso hacer preguntas. Bueno, esto que plantea Rosana es lo que les pasó a los docentes y de todos los niveles, de esto de que perdimos esa posibilidad de que nos da la clase presencial, que uno decodifica cuando un alumno entiende, cuando un alumno o el grupo de alumnos no entendió nada de lo que uno está explicando y uno vuelve a dar un ejemplo y cambia el ejemplo. O sea, esa cuestión de la flexibilidad que tiene la clase presencial, digamos, y cómo nosotros con el oficio de enseñante sabemos, tenemos un ojo pedagógico, digo yo, ¿no? Así como el médico tiene el ojo clínico, uno se da cuenta
cuando va dando clases, si es un docente más o menos que se preocupa por cómo enseña, nos vamos dando cuenta cuando un alumno entiende, cuando un alumno está en otra cosa, cuando tenemos que poner el ejemplo, cuando nos damos cuenta que el ejemplo que estamos poniendo no es el mejor ejemplo y empezamos a buscar otro, es decir, todas estas cosas que tienen que ver que por la inmediatez lo perdemos. Y una de las cosas que las cámaras nos limitan es no le vemos las caras a los estudiantes. Es decir, porque cuando uno ve las caras, uno ve el asentimiento, ve la sonrisa, ve el que está conectado, ve el que está leyendo otra cosa, ¿no? Uno lo ve. No hay, creo que nadie pudo encontrar una técnica para eso, porque también eso depende mucho de la conectividad, Rosana. Entonces, a nosotros nos pasa a veces que tenemos que dar clase y tenemos que apagar la cámara, porque si no, no los alumnos escuchan cortadas. Entonces, la conectividad no es menor en esto. Hay muchos estudiantes que apagan la cámara porque no tienen suficiente conectividad, digamos, y suficiente banda ancha para poder seguir la clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también es real, no es que los alumnos hacen trampa, ¿no? Bueno, el tema de la conectividad y el tema de la infraestructura es un tema de la gestión de la enseñanza híbrida, que no es menor, implica grandes inversiones en equipamiento, pero no solo en equipamiento, en conectividad. Gracias, José. Una pregunta del decano Miguel Nina. ¿No sería necesario repensar o redefinir el concepto de presencialidad y la forma en que se consumen los bienes, entre paréntesis, educación? Es buenísima su pregunta. Justamente una de las cuestiones que se plantea es que la presencialidad fue una forma de respuesta a la universidad de masas. Sostener esa respuesta institucional se ha vuelto sumamente costosa y a veces también sumamente insatisfactoria en función de los resultados, porque también lo que ha pasado es que con la virtualización se ha como producido el mito de que en la presencialidad todo está bien, ¿no? Pero cuando uno ve las estadísticas, cuando uno ve los resultados, cuando uno llega a los últimos cursos, se da cuenta que o uno, digamos, debería pensar que en la presencialidad no estaba todo bien. Ni en la presencialidad teníamos a veces tantos vínculos como ahora hablamos de los vínculos, que perdemos los vínculos, que sea, pero muchos profes en la presencialidad nunca establecen vínculos con sus estudiantes, o a veces sus vínculos son vínculos que pasan por modalidades de relación con los estudiantes que no son ni contenedores, ni inclusivos, ni digamos, estimulantes para el aprendizaje. Entonces, perdimos la presencialidad y vieron, es como con los muertos, digamos, o sea, alguien se muere y pasó a ser bueno, la presencialidad se acabó y la presencialidad pasó a ser la panacea. Entonces, creo que está buenísima la pregunta de, quizás no haga falta cambiar o repensar la presencialidad, sino advertir los problemas reales que tenemos en la presencialidad y que no se solucionan con más presencialidad, porque requieren otras respuestas metodológicas sobre todo, y eso me parece lo fundamental, o sea, requieren otro, porque a ver, es muy fácil poner en un discurso, hablar del acompañamiento en la trayectoria de los estudiantes, ¿sí? Ahora, ¿qué es acompañar las trayectorias estudiantiles? ¿Es simplemente aumentar las horas de consulta de los profesores? ¿O es aumentar las dedicaciones para que el profe tenga más horas de consulta? ¿O es pensar estrategia y que los docentes tengan una formación para saber cómo tutorizar a 100 alumnos? ¿Sí? Entonces, ahí también, digamos, ¿y qué otras formas de pensar tutorías, tutorías de pares, tutorías? Y hay saber pedagógico sobre eso. Lo que pasa es que el saber pedagógico muchas veces sabemos que es generalmente rechazado como una cosa de los pedagogos, pero en realidad los pedagogos también somos técnicos y diseñamos tecnologías. Entonces, a veces las cuestiones que queremos comunicar como métodos de evaluación, sistemas pedagógicos,
son parte de un saber técnico que requiere justamente como toda técnica, que tiene que ser aplicada y es útil en determinadas condiciones y tiene determinados efectos bajo ciertas condiciones. Pero bueno, eso nos permite a los pedagogos ahora un poco ser un poquito más escuchados. Muchas gracias, doctor. Ahora los invito a todos que demos un aplauso como para cerrar el... Y le agradecemos muchísimo, doctor Juni, en nombre de la facultad y bueno, el decano aquí presente de nuestra querida facultad, que va a saludar ahora a nuestro brillante orador. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en este momento. Y bueno, a las 5 nos estaremos viendo en otro espacio y en otra aula para seguir trabajando todos estos temas. Acá el decano les va a dar un agradecimiento a nuestro orador. No, simplemente gracias, José, como siempre, colaborando con nuestra facultad. Así que brillante, como siempre, tu disertación. Y bueno, ahora continuamos ya, Raúl, entonces, con las exposiciones. Muchas gracias, José, como siempre. No, gracias a vos.